Ahora vamos a hablar con alguien que ayuda a esto, a alzar la voz. Es su palabra, su base fundamental. Es quien me ayudó a estar hoy alzando la voz con muchas otras personas detrás, por las cuales tratamos de luchar, llevar esta causa adelante para decir basta de falsas denuncias. Es alguien que atravesó también la situación de las falsas denuncias y bueno, cuando me den el ok, cual estoy inmensamente agradecida, ya le hice una presentación previa. Gracias, Eduardo, ¿estás ahí? ¿Cómo Hola estás, Andrea, ¿se escucha? Eduardo? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, Qué alegría bien, verte. muy bien, me voy a sacar los anteojos así me reconoces. Bueno, la verdad que muy alegre, muy contento de poder verte en ese medio, levantando la voz contra las falsas denuncias. Sé en primera persona por el grave episodio que pasaron vos y Diego, y la verdad que hoy, a la distancia, poder ver cómo se van resolviendo las cosas, cómo van cambiando y cómo uno de alguna manera puede ayudar a los demás, ¿no? Porque gracias a Dios a nosotros nos tocó pasar por esto. Lo lindo de esto que conocimos gente como vos, como Diego y como muchas más que nos unimos en esto, pero lo que sí tenemos que saber que hoy, quizás hoy o a partir de mañana, hay una persona que puede comenzar o está atravesando desde Sí. hace poco con este flagelo, y es ahí donde necesitamos estar de alguna manera, ¿no? Sí, yo estoy inmensamente agradecida. Creo que cualquiera que me esté mirando en este momento sabe que estoy involucrada en esto gracias a Eduardo, porque es muy difícil, lo que hablábamos antes, es romper esa barrera del miedo y de la vergüenza, ¿no? Es muy difícil porque te dañan en tu honor, te dañan en tu nombre, y la verdad es que uno enfrenta muchas situaciones en las cuales el scratch, el linchamiento, cómo te maltratan en redes, hace que tengas miedo y que te encierres en vos mismo. Y Eduardo ha sabido trasladar toda esa situación que vivió para mostrar que esto está mal. Presentó un proyecto de ley, que es la ley Alejo, que habla de la igualdad, que la violencia no tiene género. Y me pregunta Eduardo hoy, después de tanto esto que se han dado y que se ha hablado, y hay tu situación actual, que después si tenemos un momento me encantaría hablarla, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste en medio de tu proceso? Porque fue en el medio del proceso presentar un proyecto de ley en lo que todo el mundo y los medios decían, saca un proyecto para defenderse a él mismo. Bueno, justamente teniendo la conciencia limpia que en algún momento se iba a salir la verdad. Yo sabía que jugaba en San Juan, en la política, digamos, jugaba siempre, es más, de hecho, con la investigación se pudo detectar que la política estaba envuelta y que no iba a tener un buen resultado, por lo menos en los primeros pasos en San Juan, por ser de la vereda opuesta al gobierno peronista de San Juan. Pero sabía que en algún momento esto no tenía para nada. Yo me he ejercido antes de meterme en la política como abogado penalista, así que tenía bien en claro que esto, de última, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, iba a andar porque, digamos, era tan grande las pruebas para poder comprobar la falsa denuncia. Imagínense que era denuncia por lesiones, y los moretones que se presentaron eran de otro día. O sea que no había manera ni siquiera para llamarme en la primera acción de declaración indagatoria, y sin embargo, bueno, avanzó hasta bastante avanzada la causa. Es por eso que dije, bueno, yo ya veía que esto se va a demorar, y ya veía que no iba a poder presentarme de nuevo como diputado nacional, me quedaba un año como diputado, así que bueno, en la primera aparición, luego me saqué los fueros, me pedí licencia, me puse a disposición de la justicia, y cuando volví, que fue a los 60 días, volví y me dan las coincidencias con la tragedia de Alejo Oroño, pero el día que volví fue el día que mataron a Alejo Oroño. Entonces, a los 3, 4 días, yo había estado pensando en presentar un proyecto por Agustín Muñoz, el chico de Bariloche De que Bariloche. se suicidó por Exacto. una falsa denuncia, que la chica después lo admite. Sí. Entonces, más o menos tenía forma el proyecto. Cuando falleció Alejo, que fue asesinado en manos de su expareja, es como que ya lo tenía casi armado, así Claro. que un poco lo modifiqué y lo pude presentar. Pero era presentarlo sabiendo y con la conciencia que
que me iban a salir a reventar, que así fue. Tal cual, que así fue. Las diputadas nacionales feministas, estas extremistas, me decían de todo en los pasillos del Congreso, pero bueno, la verdad que gracias a Dios yo creo que en estos momentos, en los momentos donde uno pasa por esas cosas, esos tragos tan amargos y de tanta injusticia, ¿no? Uno tiene que mirarse y hacerle caso a la intuición. Y la intuición no se equivoca cuando uno pone por encima de lo individual lo colectivo. Y es lo que hice yo en ese momento, porque pensé, bueno, me voy a ir, por lo menos como diputado, meter la primera ley que fue en habla hispana de empezar a hablar de estos temas y de la igualdad del hombre y la mujer en todo, ¿no? También en los delitos de violencia. Totalmente. También, además del proyecto de ley Alejo, que habla de la igualdad en los delitos de violencia, porque la violencia no tiene género, también hablas mucho de lo que es la educación emocional. Me parece fundamental de lo que estamos tratando de hacer a partir de este programa, de generar conciencia, pero también de la educación, ¿no? De la educación que necesitamos para que esto cambie. Más educación emocional, menos falsa denuncia, es el eslogan. Exactamente, Andrea. Salimos por arriba y salimos por educación. Sarmiento siempre decía que todos los problemas tenían la solución a través de la educación. Y en la educación emocional, digamos que atamos varios cabos, porque cuando uno es fortalecido en las emociones, cuando uno entiende que un problema no puede ni siquiera poner en riesgo tu vida, ni tampoco te puede llevar a una situación riesgosa, cuando empezás a tener empatía con todos los problemas y a naturalizarlos, es mucho más fácil para un varón quizás comprender dentro de una relación que hay cosas que por ahí el varón no se puede, que quizás por ahí no se da cuenta, que molestan demasiado a una mujer. Y hay muchas veces que en la resolución de conflictos por parte de las mujeres con los varones podrían llevarse de otra manera distinta si en las emociones de esos últimos episodios de una relación son atravesados con un mayor fortalecimiento de las emociones. Y eso, lógicamente, que va a impedir a que una mujer haga una falsa denuncia porque lo quiera ver muerto, porque lo quiera destruir. Todos esos deseos de verlo muerto, de verlo destruido, de sacarle hasta las ganas de vivir, proviene de una falta de resolución de conflictos que provienen de las emociones, de una falta de gestión de emociones. Entonces la educación emocional, digamos que no solamente hace que hayan relaciones más saludables, sino también que la resolución de los conflictos dentro de las relaciones puedan ser vividos de una manera mucho más, digamos, más sanas y que hayan de esa manera muchas menos falsas denuncias. Vos sabés que nosotros, al estar involucrados en la causa de esta manera tan comprometida, sabemos que hay muchas personas que hoy desgraciadamente han firmado abreviados o están siendo condenados simplemente por un relato, sin testigos, sin pruebas. ¿Qué pensás que es lo que está pasando en la justicia para que algunas personas estén pasando por situaciones de tener que firmar un abreviado ante la amenaza de enfrentar 18 o 20 años de prisión por una denuncia de violencia de género? ¿Por qué está pasando esto? Es una locura, es una gran desgracia que tiene un solo culpable, que es el Estado, porque el Estado, al tener menos recursos en la justicia, hace que menos fiscales tengan que estar encima de más causas. Y cuando un fiscal tiene la posibilidad de resolver un juicio de manera abreviada, que significa juntarse en 5 minutos con las partes y firmar un papel que ni siquiera lo escribe, se lo escribe y se lo redacta el secretario, contra meterse para resolver el mismo conflicto en 5, 6, 7, 10, por ahí 20 audiencias todas las mañanas, obviamente, y en esto no tiene más, o sea, tiene más culpa el Estado en advertir estos problemas y en poner alerta sobre estos temas que la misma persona del fiscal que lo lleva el sistema mismo a quitar tiempo de su trabajo como debiera realizarlo. Entonces llegan a acostumbrarse, llegan a denigrar la profesión, llegan a arruinar familias y después pareciera ser que son como maquinitas que insensibles, que les da exactamente lo mismo condenar a un inocente que a un culpable,
y utilizar la herramienta del juicio abreviado como una extorsión. El otro día hablaba hace una semana, a lo mejor estamos hablando de la misma gente porque estamos rodeados de las mismas personas, Andrea con Lorena de Córdoba, que le habían pedido 9 años para firmar una condena sobre la denuncia de abuso sexual sobre su hija, que la hija en cámara Gesell tenían los informes negativos, y la misma hija ya de grande pedía a la asesora de menores declarar, que iba a declarar justamente negando todos estos hechos y justamente con un fundamento de producto de una relación que tenía con un tipo, con un chico, que ese chico un poco le hizo la cabeza y lo terminó denunciando al padre. Bueno, un sinfín de argumentos válidos para poder declarar la inocencia, y no que esta pasó. persona acusada no firmó, y cuando entró le terminaron dando 16 años. Es decir, Es tremendo lo que está pasando, sí. una cosa de loco, porque Es más, las tratan de mujeres tampoco adoctrinar. que denuncian les toman los arrepentimientos. Eso también está pasando muchísimo. Los fiscales dicen, no, estás siendo obligada a arrepentirte, así que no te creo, voy a continuar con la acción judicial, aunque la persona está diciendo que se arrepiente. Una de las personas que entrevisté aquel día del Parque Lezama, la persona eran los padres de un chico de La Pampa, si no me equivoco, estaban con un montón de pruebas, pero me las mostraron todas, obviamente miré por arriba, pero me contaban que la chica, que lo había acusado al hijo de ellos de haberla violado, la chica fue a la justicia, se presentó y dijo, la verdad lo hice por despecho, porque él me dejó, porque él no quiere saber más nada conmigo, y despechada lo acusé. Y resulta que del otro lado le dijeron, no señor, no al lugar, le dijeron, no al lugar, no porque ellos te están amenazando. No, nadie me amenazó, vengo espontáneamente a decir que me arrepentí, a hacerme cargo de lo que me corresponde. Y que no, la chica terminó visitándolo al penal a él y lo va a ver al penal y le lleva de comer, le lleva todo. Entonces, ¿qué pasa acá? Como sociedad, Eduardo, ¿pensás que podemos hacer algo? Como civiles, Sí. ¿Qué podemos hacer? Sí, claramente, y es lo que venimos haciendo, es levantar la voz, porque antes, cuando nadie levantaba la voz, estos temas no se podían tocar, la prensa lo tenía prohibido, y quizás prohibido no por una cuestión que alguien le imponga, si bien obviamente que hay de sectores que la imponen, pero más que nada por una cuestión de decir, bueno, lo políticamente correcto es no meterse, le vamos a creer a la víctima, nos vamos a dejar llevar por este colectivo feminista extremista que dice que le creen todo lo que diga la víctima, y con eso seguimos para adelante. Bueno, cuando nosotros empezamos a levantar la voz, y producto también de las marchas, producto de las acciones concretas como el Día Internacional de las Falsas Denuncias, con la acción de ir y conversar con los diputados nacionales, de ir a conversar con los periodistas, y que los periodistas ya cada vez más reconocidos empiecen a hablar de estos temas, son cuando se empieza a equilibrar. Entonces, sí, como sociedad civil tenemos un rol. Alzar la voz. Y que es alzar la voz. Alzar la voz. Eduardo, gracias por estar en este primer programa. Sabés que para mí era muy importante escucharte. Sé que estás en medio de una campaña, todos los éxitos, porque sé que querés hacer las cosas bien, querés implementar educación, querés implementar futuro para la provincia en la que estás, en San Juan. Para mí es todo un apoyo el que estás recibiendo por muchas personas, porque la búsqueda de justicia no es para cualquiera, la búsqueda de igualdad tampoco, y enfrentarla como la enfrentaste, la verdad que hay muchas personas detrás muy agradecidas, y una somos nosotros. Gracias Eduardo por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, y ojalá que tengamos la suerte de que a través del programa podamos concientizar a cada vez más personas de que la violencia no tiene género, de que las falsas denuncias matan vidas, y que es un rol que tenemos que ocupar todos desde donde podamos. Así que bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos. Gracias, Edu, gracias. Un abrazo.